Imagínate ser un hombre de 35 años, con una vida estable, cuando, de repente, un terrible accidente de moto lo cambia todo en cuestión de segundos. ¿Qué harías si, en el umbral entre la vida y la muerte, te condujeran a un encuentro imposible en un lugar que nunca imaginaste que existía? Javier, en la oscuridad de una experiencia cercana a la muerte, es llevado al lugar donde van las almas después de la muerte. ¿Qué verá en este reino más allá de nuestro mundo? Y cómo esta visión, llena de luz, paz y presencias inexplicables, transformará para siempre la vida de sus seres queridos. Javier regresa a la vida con un propósito renovado y una misión que nunca imaginó tener. ¿Podrás soportar el peso de esta nueva perspectiva? ¿Y cómo esta experiencia sobrenatural moldeará el futuro de Javier, su esposa Clara y sus hijos, Lucas y Sofía? Prepárese para un viaje emocionante que explora los misterios del más allá y el poder transformador de una experiencia cercana a la muerte. Soy Javier González y bienvenidos a mi historia, ECM Reports, experiencias cercanas a la muerte. Javier era un hombre corriente, pero lleno de vida. A los 35 años vivía en Toledo, una ciudad histórica de España conocida por sus calles estrechas y edificios antiguos. Trabajando como técnico informático, Javier pasaba sus días resolviendo problemas técnicos que, para muchos, parecían imposibles de solucionar. Tenía una mente aguda y un corazón generoso, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Además del trabajo, su mayor pasión era su familia, Clara, su esposa y sus dos hijos pequeños, Lucas y Sofía. Su vida era una combinación equilibrada de rutina y pequeñas aventuras. A Javier le encantaba pasar tiempo con sus hijos, enseñándoles sobre el mundo con la paciencia y el cuidado de un padre devoto. Los fines de semana solía llevar a su familia a pasear por la ciudad, explorando la naturaleza y disfrutando de momentos de tranquilidad. Clara y Javier formaban una pareja feliz, construyendo juntos una vida sencilla, pero llena de amor y complicidad. A pesar de su vida familiar, hubo algo que Javier siempre mantuvo como su pequeño refugio personal, su pasión por las motos. Desde pequeño quedó fascinado por la sensación de libertad que proporcionaba una motocicleta. Cuando compró su primera moto, con 18 años, sintió que había encontrado una parte de sí mismo que siempre había estado escondida. Para él, montar en bicicleta era una forma de meditación, un momento de conexión entre él, la máquina y la carretera. En los últimos años, con la llegada de sus hijos, Javier ha reducido sus aventuras sobre dos ruedas, pero nunca las abandonó del todo. Todos los sábados por la mañana se permitía tiempo para sí mismo. Salía antes del amanecer, cuando las calles aún estaban vacías, y seguía el camino que conducía al campo. Estos paseos eran sagrados para él, una forma de recargar energías y reflexionar sobre la vida. Ese sábado en particular, el día empezó como todos los demás. Javier se despertó temprano, besó a Clara, que todavía tenía sueño, y se fue silenciosamente para no despertar a los niños. El sol apenas había asomado por el horizonte y el aire fresco de la mañana lo hizo sonreír mientras se ponía el casco y se montaba en su bicicleta. El camino frente a él parecía prometer un paseo tranquilo, sin mayores sorpresas, solo el placer de sentir el viento en el rostro y la libertad del camino. Siguió su camino habitual, saliendo del pueblo y tomando la carretera que serpenteaba por los campos de Toledo. El sonido del motor de la moto, el impresionante paisaje que lo rodeaba, todo contribuía al estado de paz que Javier siempre buscaba en esos momentos. Era como si el mundo estuviera en perfecta armonía y él fuera parte de esta sinfonía silenciosa. Javier se sintió plenamente vivo. Pero, como suele ocurrir en la vida, la tranquilidad puede verse interrumpida en un abrir y cerrar de ojos. Javier estaba completamente absorto en el viaje, sin darse cuenta de que el destino estaba a punto de jugarle una mala pasada. Delante, un coche hizo una maniobra repentina e inesperada, y Javier, aunque atento, no tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente. La colisión fue inevitable, y en cuestión de segundos, todo lo que conocía empezó a desmoronarse. El impacto fue brutal. Javier sintió que su cuerpo salía despedido de la bicicleta como una hoja al viento. El mundo que lo rodeaba giraba de manera desorientadora y no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Hubo un momento en el que todo pareció moverse a cámara lenta, como si el tiempo hubiera decidido jugar con tu percepción. Vio la bicicleta deslizándose por el asfalto, saltando chispas y el sonido estridente del metal raspando. Pero, sorprendentemente, no sintió ningún dolor. Solo una extraña sensación de ingravidez, como si estuviera flotando. Mientras su cuerpo se movía por el aire,
Javier tuvo una breve conciencia de que algo andaba muy mal. Sabía que había tenido un accidente grave, pero el dolor que esperaba no llegó. En cambio, sintió una extraña calma, casi como si estuviera separado de la situación. Su cuerpo chocó contra el suelo, pero su mente parecía estar en otra parte, observando todo desde una perspectiva diferente. Era como si estuviera loco, observando todo desde un punto distante. La oscuridad lo envolvió. Javier perdió la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el impacto, pero se sentía atrapado en un vacío sin color ni sonido. No había miedo, solo una extraña sensación de espera. Como si estuviera esperando algo, pero sin saber qué. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño, sin posibilidad de despertar. Entonces, de repente, apareció una luz a lo lejos. Era una luz suave, pero intensa que parecía atraerlo. Javier no sintió miedo, solo una inmensa curiosidad por saber qué era esa luz y qué significaba. Se encontró acercándose a ella, pero sin esfuerzo. Era como si lo estuvieran tirando, sin tener que hacer nada al respecto. La oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse y la luz se convirtió en lo único en su conciencia. A medida que se acercaba, Javier sintió una presencia a su alrededor. No estaba solo. Aunque no vio a nadie, sabía que había otras entidades allí, acompañándolo. Había una sensación de bienvenida, como si estuviera siendo guiado por algo más grande de lo que podía entender. Esta comprensión lo llenó de paz, una paz que nunca había experimentado en la vida. Fue como volver a casa después de un largo viaje. Cuando finalmente salió a la luz, Javier se dio cuenta de que ya no estaba en su cuerpo. Se veía a sí mismo como un ser de pura energía, flotando en un espacio que no era ni físico ni espiritual, sino algo intermedio. Mirando hacia abajo, vio la escena del accidente. Su cuerpo estaba tendido en el suelo, rodeado de personas que intentaban ayudarlo. Pero eso parecía tan lejano, como si fuera solo un vago recuerdo de algo que ya no le pertenecía. En ese momento Javier comprendió que estaba viviendo algo extraordinario. Estaba fuera de su cuerpo, viendo el mundo desde una perspectiva que nunca creyó posible. Se sintió dividido entre dos mundos, el físico y el espiritual, y por primera vez en su vida comprendió que había mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Pero lo que no sabía era que esta experiencia lo llevaría a un lugar aún más misterioso, donde van las almas después de la muerte. Mientras flotaba en ese espacio entre la vida y la muerte, Javier se dio cuenta de que lo estaban sacando del lugar del accidente. La luz que antes lo había atraído ahora parecía envolverlo por completo, como un manto protector. Ya no tenía forma física, pero sentía una conciencia clara, una lucidez que nunca antes había experimentado. Estaba en un estado de existencia pura, donde los pensamientos y sentimientos eran más reales que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez. La sensación de movimiento continuó, pero no había tiempo ni dirección tal como la conocemos. Javier simplemente sabía que algo más grande lo estaba guiando. Su mente se inundó con un sentimiento de aceptación y comprensión. No sentía miedo, solo una creciente curiosidad por lo que estaba por venir. Había una certeza interior de que estaba a punto de descubrir algo profundo, algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, Javier empezó a ver imágenes a su alrededor. Eran visiones de personas, lugares y acontecimientos que no reconocía, pero que de alguna manera le parecían familiares. Era como si estuviera viendo los recuerdos de otras almas, momentos de la vida que no eran los suyos, pero que podía comprender y sentir. Javier se dio cuenta de que estas almas estaban en transición, al igual que él. Había una conexión entre todos, una red invisible de experiencias compartidas que trascendía el tiempo y el espacio. El sentimiento de unidad con estas almas era poderoso. Javier se sentía parte de algo más grande, algo que no se podía describir con palabras. Ya no estaba solo, sino conectado con todas estas entidades, todas en diferentes etapas de su viaje espiritual. Era como si estuviera presenciando el paso de las almas a un nuevo plano de existencia, un lugar donde las barreras entre uno mismo y los demás ya no existían. Todo era una única corriente de energía, que fluía hacia un destino común. Javier empezó entonces a sentir una presencia muy fuerte, algo que solo podía describir como una inteligencia suprema, una entidad que emanaba amor y comprensión. No era una figura visible, sino una sensación profunda dentro de él, algo que estaba más allá de la comprensión humana.
Esta presencia parecía saberlo todo sobre él, sus miedos, sus esperanzas, sus dudas. Y sorprendentemente, Javier se sintió completamente aceptado, sin juicios, rodeado simplemente de amor incondicional. Intentó comunicarse con esta presencia, pero se dio cuenta de que no era necesario hablar. Tus pensamientos fueron escuchados y las respuestas vinieron directamente a tu mente, como si fueran tus propias ideas. Hubo un diálogo silencioso, donde Javier recibió respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Comenzó a comprender que la vida tal como la conocemos es solo una pequeña parte de algo mucho más grande, y que la muerte no es el final, sino una transición a otro estado del ser. La comprensión de que estaba en un lugar donde las almas se reunían después de la muerte lo llenó de una profunda paz. No había dolor ni tristeza, solo una sensación de continuidad, como si la vida fuera un viaje interminable de aprendizaje y crecimiento. Javier empezó a sentir que estaba listo para seguir adelante, para descubrir qué más tenía para ofrecerle este lugar. Pero al mismo tiempo, una parte de su conciencia todavía estaba conectada al mundo físico y sabía que su viaje aún no había terminado. En ese momento Javier empezó a sentir un ligero tirón, como si le estuvieran llamando para que volviera. La luz a su alrededor comenzó a apagarse, y las presencias que lo acompañaban comenzaron a alejarse. Sabía que estaba siendo devuelto al mundo físico, pero la experiencia que había vivido nunca sería olvidada. Estaba a punto de despertar, pero ahora con una nueva percepción sobre la vida y la muerte, una comprensión que lo cambiaría todo. Javier se sintió atraído hacia su cuerpo con una fuerza que era a la vez suave e irresistible. La luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse y sintió que su conciencia regresaba lentamente al mundo físico. La sensación de flotar y la conexión con otras almas comenzó a disolverse, dando paso a una nueva realidad, más densa y limitada. Se dio cuenta de que estaba regresando a su estado humano, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. La transición de regreso fue un proceso gradual, como despertar de un sueño muy vivido. Primero, Javier empezó a sentir su cuerpo nuevamente. Al principio fue una sensación extraña, como llevar ropa ajustada después de mucho tiempo. El peso del cuerpo, la sensación de gravedad, el pulso de la sangre en las venas, todo parecía lejano, casi extraño, pero al mismo tiempo familiar. Sabía que regresaría al mundo de los vivos, pero ahora con una nueva perspectiva. Los sonidos a su alrededor comenzaron a surgir del silencio. Escuchó voces, el sonido de sirenas a lo lejos y sintió el toque de unas manos que intentaban reanimarlo. Imágenes que antes eran solo percepciones vagas ahora comenzaban a formarse en su mente. Vio los rostros preocupados de las personas que lo rodeaban y los paramédicos moviéndose rápidamente, trabajando para estabilizarlo. Pero incluso con todo esto sucediendo, Javier sintió una profunda calma en su interior. Sabía que estaba a salvo. El impacto del accidente aún estaba fresco en su memoria, pero no sentía dolor. Javier sintió como si su cuerpo estuviera acolchado, protegido de cualquier sufrimiento inmediato. El dolor emocional también era distante, como si estuviera observando todo desde un punto de vista externo. La experiencia extracorporal había dejado una huella tan profunda que nada más parecía importar en ese momento. Era consciente de lo que había sucedido, pero ahora había algo más grande en su mente, la revelación de lo que había experimentado. Mientras su conciencia se consolidaba en su cuerpo, Javier comenzó a procesar lo que acababa de experimentar. La realidad que lo rodeaba regresaba, pero de forma diferente. Se sintió más presente, más consciente de cada detalle. El sonido de las sirenas, el olor a gasolina y las voces a su alrededor formaban un cuadro que nunca había vivido con tanta intensidad. Era como si el mundo físico hubiera adquirido una nueva dimensión, más profunda y rica en significados. Javier se dio cuenta que los paramédicos estaban hablando con él, tratando de obtener una respuesta. Con esfuerzo logró abrir los ojos y concentrarse en los rostros que lo rodeaban. Hubo un momento de alivio visible en los ojos de los rescatistas cuando se dieron cuenta de que estaba consciente. Javier intentó hablar, pero su voz era débil, como si viniera de muy lejos. Quería contarles lo que había vivido, pero no sabía cómo expresarlo con palabras. ¿Cómo podemos explicar algo tan trascendental en términos tan mundanos? El proceso de ser llevado a la ambulancia fue borroso, pero Javier permaneció inmerso en sus nuevas percepciones. Estaba de regreso en el mundo físico, pero ahora sabía que había mucho más allá. Cada movimiento, cada sensación, todo parecía cargado de significado, como si estuviera viendo el mundo por primera vez.
El recuerdo del lugar donde van las almas después de la muerte quedó grabado en su mente, una verdad que nunca podría olvidar. Mientras la ambulancia corría por las calles hacia el hospital, Javier cerró los ojos, tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que la vida que conocía antes había cambiado para siempre. La experiencia que había tenido, de estar fuera de su cuerpo y ver a dónde van las almas, era algo que necesitaría comprender y aceptar con el tiempo. Había regresado, pero ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana a dar un simple paseo en moto. Javier despertó en el hospital, rodeado de máquinas que monitorizaban cada latido y cada respiración. Estaba acostado en una cama, con Clara a su lado, tomándole la mano. La mirada de alivio y preocupación en sus ojos era evidente. Lo abrazó con cuidado, temiendo que aún estuviera frágil. Javier intentó sonreír, pero estaba inmerso en una confusión de pensamientos y emociones. La experiencia que había vivido todavía estaba muy presente y sabía que necesitaría tiempo para procesar todo. Los médicos acudieron para comprobar su estado y le explicaron que había sufrido heridas graves pero que, milagrosamente, su estado era estable. Hablaron de fracturas y contusiones, pero todo eso le parecía secundario a Javier. Estaba más preocupado por lo que había experimentado que por las lesiones físicas. Mientras los médicos hablaban de su tratamiento, su mente estaba muy lejos, reviviendo cada momento de la experiencia extracorporal. Clara intentó hablar con él, pero Javier estaba distante, todavía absorbiendo el impacto de lo que había visto y sentido. Sabía que necesitaría compartir esto con alguien, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo podría explicar que había visto el lugar donde van las almas después de la muerte, que había estado fuera de su cuerpo y que ahora veía el mundo de una manera completamente diferente? Decidió que por ahora se lo guardaría para sí hasta que pudiera comprender mejor lo que había sucedido. Durante los días siguientes, mientras se recuperaba, Javier comenzó a escribir sobre su experiencia. Sintió una necesidad urgente de poner todo en palabras, como si eso le ayudara a organizar sus pensamientos y emociones. Cada detalle de lo que había experimentado fue revivido en su mente mientras escribía. Recordó la luz, las otras almas, el sentimiento de paz y pertenencia. Escribir fue como una terapia, un proceso de autodescubrimiento que le ayudó a darle sentido a lo que había experimentado. Pero, al mismo tiempo, Javier empezó a cuestionarse el significado de todo aquello. ¿Qué había visto exactamente? ¿Es realmente el lugar al que van las almas o simplemente una creación de tu mente? Sabía que muchos podrían dudar de su experiencia, tal vez incluso atribuirla al trauma del accidente o a los efectos de la medicación. Pero para Javier, fue real. Había visto algo que trasciende la vida física, algo que había cambiado su percepción para siempre. Con el paso de los días, Javier empezó a compartir fragmentos de su experiencia con Clara. Ella lo escuchó atentamente, sin juzgar, solo ofreciéndole su apoyo incondicional. Javier se sintió aliviado de poder hablar de lo que había experimentado, pero también sabía que este era un viaje personal, algo que necesitaría explorar por su cuenta. Clara le sugirió que hablara con un experto, tal vez alguien que pudiera ayudarlo a comprender mejor lo que había sucedido. Javier estuvo de acuerdo, pero todavía sentía que era algo que necesitaba resolver internamente antes de buscar ayuda externa. Continuó escribiendo, explorando cada emoción, cada pensamiento que surgía. Poco a poco empezó a darse cuenta de que la experiencia había despertado en él una nueva forma de ver el mundo, una comprensión más profunda de la vida y la muerte. Todavía tenía muchas preguntas, pero ahora también poseía una sensación de paz que nunca antes había sentido. Los médicos continuaron monitoreando su progreso, impresionados por su rápida recuperación. Javier sabía que su cuerpo se estaba sanando, pero su mente y espíritu aún estaban en proceso de transformación. Estaba decidido a encontrar significado a lo que había experimentado, a comprender lo que esta experiencia significaba para él y cómo cambiaría su vida de ahora en adelante. Con el paso de los días, Javier empezó a afrontar una serie de dudas y cuestionamientos internos. Se preguntó si la experiencia que tuvo fue real o si su mente había creado una ilusión para afrontar el trauma del accidente. Aunque la sensación de paz que sentía era innegable, la racionalidad intentó buscar explicaciones que pudieran encajar en su visión del mundo antes del accidente. Se encontró atrapado entre dos realidades, la espiritual, que ahora parecía tan palpable, y la física, que siempre había conocido. Esta lucha interna se hizo más intensa a medida que intentaba volver a la normalidad. La vida continuaba a su alrededor,
las responsabilidades diarias no se hacían esperar y necesitaba volver a su rutina. Javier regresó a casa, donde Clara y los niños lo esperaban ansiosos. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado profundamente. Las cosas que alguna vez le parecieron tan importantes ahora le parecían pequeñas ante la inmensidad de lo que había experimentado. Empezó a ver el mundo de otra manera. Las interacciones cotidianas, las preocupaciones mundanas, todo parecía menos relevante. Javier sintió que había tocado algo eterno, algo que estaba más allá del entendimiento humano común. Esta comprensión, sin embargo, lo aisló de alguna manera. Comenzó a sentirse distante de las personas que lo rodeaban, incapaz de compartir plenamente lo que había vivido. Incluso Clara, que siempre había sido su mayor apoyo, no podía comprender completamente la profundidad de sus emociones. Los días se convirtieron en semanas y Javier se dio cuenta de que necesitaba afrontar estos problemas de frente. Decidió buscar ayuda, pero no de un médico o psicólogo, sino de alguien que pudiera comprender las dimensiones espirituales de su experiencia. Con el apoyo de Clara, encontró un grupo de personas que habían pasado por experiencias similares. Se reunían periódicamente para compartir sus historias y buscar comprensión sobre lo que habían experimentado. Estos encuentros fueron reveladores para Javier. Por primera vez no se sintió solo en su viaje. Escuchar las historias de otras personas, sus dudas, miedos y revelaciones, le ayudó a aceptar su propia experiencia. Descubrió que muchos otros también habían visto el lugar donde van las almas y que cada uno tenía su propia interpretación de lo que significaba. Javier empezó a darse cuenta de que no buscaba respuestas absolutas, sino una manera de integrar esta nueva visión en su vida cotidiana. A través de estas conversaciones, Javier también comenzó a explorar más profundamente su propia espiritualidad. Realizó prácticas que lo ayudaron a meditar y conectarse con esa paz que había sentido durante su experiencia extracorporal. Estas prácticas no eran algo que hubiera considerado antes del accidente, pero ahora le parecían esenciales para su comprensión del mundo. Comenzó a darse cuenta de que la espiritualidad no era algo separado de la vida cotidiana, sino más bien una parte intrínseca de quién era él. Desde esta nueva perspectiva, Javier empezó a encontrar un equilibrio. Se dio cuenta de que podía vivir en el mundo físico manteniendo una conexión con el espiritual. Las dudas todavía aparecían de vez en cuando, pero ahora las enfrentó con aceptación, sabiendo que algunas cosas simplemente no se pueden entender completamente. Lo importante fue cómo vivió su vida a partir de ese momento, con una nueva conciencia y una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de ver más allá del velo de la realidad ordinaria. Esta aceptación trajo a Javier una nueva serenidad. Comenzó a acercarse a Clara y sus hijos, esta vez con una comprensión renovada de lo que realmente importaba en la vida. Sabía que la experiencia que había tenido era un regalo, una oportunidad para crecer y aprender a un nivel que nunca había imaginado. Javier estaba listo para seguir adelante, sabiendo que aunque el mundo físico era temporal, había algo eterno esperando a todos. Javier, poco a poco, empezó a reintegrarse a su rutina diaria. Tareas que antes parecían mundanas ahora tenían un nuevo significado. Cada mañana, se despertaba con una sensación de propósito renovado, con el deseo de disfrutar cada momento con su familia y vivir más plenamente. La experiencia cercana a la muerte había plantado una semilla de cambio en él y sabía que necesitaba cultivar esta nueva visión del mundo en todo lo que hacía. En el trabajo, Javier volvió a asumir sus responsabilidades con un espíritu diferente. Seguía siendo el técnico competente que siempre fue, pero ahora veía cada problema que resolvía como una pequeña oportunidad para ayudar a alguien, para marcar una diferencia, por pequeña que fuera. Sus colegas notaron el cambio y comentaron que parecía más tranquilo y sereno, como si una paz interior lo guiara. Javier sonrió en respuesta, consciente de que esa tranquilidad provenía de la comprensión de que la vida era solo una parte de un viaje mucho más grande. En casa, su relación con Clara y los niños se fortaleció. Estaba más presente, más atento a sus necesidades. Cada momento familiar era un tesoro y él se propuso mostrar su amor y gratitud por cada uno de ellos. Lucas y Sofía notaron que su padre era diferente, más cariñoso y paciente. Clara, a su vez, sintió que su marido se había vuelto aún más cercano, como si la experiencia cercana a la muerte le hubiera hecho más consciente de la importancia de los vínculos que compartían. Javier también empezó a dedicar tiempo a actividades que antes no consideraba importantes. Comenzó a practicar la meditación a diario, un hábito que aprendió de encuentros con otras personas que habían pasado por experiencias similares.
Este tiempo de introspección lo ayudó a mantener la conexión con la paz que había experimentado fuera de su cuerpo, recordándole constantemente que había mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Pero no fue un camino sin desafíos. Hubo momentos en los que Javier se sintió abrumado por la profundidad de lo que había vivido. La realidad de la vida cotidiana, con sus preocupaciones y problemas, a veces parecía entrar en conflicto con la serenidad que intentaba mantener. En esos momentos recurrió a las lecciones que había aprendido durante la experiencia, recordando que todo en la vida es temporal y que el verdadero propósito es el crecimiento del alma. Estos momentos de reflexión lo llevaron a buscar un equilibrio entre el mundo físico y espiritual. Sabía que no podía vivir permanentemente en un estado de contemplación, pero tampoco quería perder la nueva perspectiva que había adquirido. Entonces, Javier comenzó a buscar formas de integrar sus nuevas creencias a su vida cotidiana, ya sea a través de pequeñas prácticas diarias o simplemente cambiando su actitud ante los desafíos que enfrentaba. Poco a poco Javier empezó a compartir su experiencia con más personas. Hablaba con amigos cercanos, siempre con cuidado de no parecer exagerado o dramático. Se dio cuenta de que muchos sentían curiosidad por lo que había experimentado, y sorprendentemente, varios de ellos comenzaron a compartir sus propias experiencias o preguntas sobre el más allá. Javier se convirtió en una especie de asesor informal, alguien que ofrecía una perspectiva diferente sin imponer sus creencias. Con cada conversación, Javier sentía que estaba cumpliendo un papel importante. Ya no se trataba solo de él y su experiencia, ahora vio la importancia de ayudar a otros a comprender que hay mucho más en la vida de lo que parece. Se dio cuenta de que su experiencia cercana a la muerte tenía un propósito mayor, un llamado a compartir lo que había aprendido y de alguna manera ayudar a otros en sus propios viajes. Javier se estaba transformando, no solo por dentro, sino también en su relación con el mundo que lo rodeaba. Con el paso del tiempo, Javier empezó a sentir que su experiencia cercana a la muerte no era solo un hecho aislado, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida. Sintió un profundo llamado a compartir su historia más ampliamente, creyendo que al hacerlo podría ayudar a otros que podrían estar enfrentando preguntas similares sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Lo que antes era una experiencia personal ahora se convirtió en una misión. Javier empezó a barajar la posibilidad de escribir un libro sobre su experiencia. Sabía que poner en palabras lo que había vivido sería un desafío, pero también una oportunidad para organizar sus pensamientos y compartir sus descubrimientos con el mundo. Pasó noches sin dormir, escribiendo, revisando y reflexionando sobre cada detalle de lo que había vivido. El proceso de escribir fue, en sí mismo, una forma de curación, un medio para integrar plenamente la experiencia en su vida. Al mismo tiempo, comenzó a asistir a conferencias y reuniones sobre experiencias cercanas a la muerte y espiritualidad. Estos eventos reunieron a personas que, como él, habían vivido algo extraordinario y buscaban un espacio para compartir y aprender. Javier descubrió que había un gran interés por estas preguntas y que mucha gente buscaba respuestas a preguntas que muchas veces quedaban sin resolver. Se dio cuenta de que su voz podría ser una de muchas que ayudarían a guiar a otros en sus propios viajes. Durante estas charlas, Javier habló con sinceridad y humildad de lo que había vivido. No pretendía ser un gurú o un líder espiritual, sino más bien un simple narrador, alguien que había tenido la suerte de vislumbrar algo más allá del mundo físico. Su honestidad y la forma en que describió su experiencia conmovieron a las personas, que a menudo se acercaban a él después de las charlas para agradecerle o compartir sus propias historias. Javier sintió que finalmente estaba en el camino correcto. A medida que creció su involucramiento con estas actividades, Javier comenzó a recibir invitaciones para participar en programas de radio y televisión, donde podía llegar a una audiencia aún mayor. Le sorprendió la cantidad de personas que se interesaron por su historia y sus reflexiones sobre la vida después de la muerte. Aunque el foco estuvo en su experiencia, Javier siempre se encargó de enfatizar que cada persona tiene su propio camino y que lo importante es buscar el crecimiento espiritual, independientemente de las creencias personales. Poco a poco, Javier empezó a darse cuenta de que su nueva misión estaba impactando no solo a los demás, sino también a él mismo. Sintió que al compartir su historia, estaba sanando de una manera más profunda. El proceso de hablar sobre su experiencia le ayudó a comprender mejor lo que había experimentado y a continuar su propio viaje espiritual. Se dio cuenta de que la misión de su vida había cambiado y que ahora su papel era ayudar a otros a encontrar su camino, tal como él había encontrado el suyo. A lo largo de este proceso, Javier también encontró tiempo para profundizar su relación con Clara y sus hijos. Se propuso mantener un equilibrio entre sus nuevas actividades y el tiempo dedicado a su familia.
Clara, quien lo apoyó en cada paso de este nuevo viaje, se convirtió en su mayor apoyo, ayudándolo a organizar sus pensamientos y ofreciéndole valiosos consejos. Lucas y Sofía, aunque aún eran muy pequeños, empezaron a comprender que su padre estaba involucrado en algo importante, algo que también los hacía sentir orgullosos. Con el tiempo, Javier sintió que estaba cumpliendo un propósito mayor, algo que iba más allá de su propia vida. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero estaba decidido a seguir adelante, confiando en la guía que había recibido durante su experiencia cercana a la muerte. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también era consciente de que cada paso dado era una oportunidad para crecer y ayudar a otros a encontrar su propia paz interior. A medida que Javier continuaba su viaje, empezó a notar una profunda transformación interior. La experiencia cercana a la muerte había plantado semillas de cambio que ahora florecían en todos los aspectos de su vida. Ya no era la misma persona que se había despertado aquella fatídica mañana para dar un simple paseo en moto. Javier ahora llevaba consigo una sabiduría y una comprensión que trascendían las preocupaciones y limitaciones cotidianas de la vida física. El cambio más significativo se produjo en su perspectiva sobre la vida y la muerte. Lo que alguna vez fue una fuente de miedo e incertidumbre ahora se veía como una transición natural, parte de un ciclo más amplio de existencia. Javier ya no temía la muerte, más bien lo vio como un regreso a casa, una continuación del viaje del alma. Esta nueva perspectiva le trajo una paz interior que nunca antes había experimentado, una serenidad que impregnó cada momento de su vida. Esta transformación también impactó profundamente sus relaciones interpersonales. Javier se volvió más empático y compasivo, capaz de comprender y sentir el sufrimiento de los demás como antes no podía. Comenzó a ver a las personas que lo rodeaban no solo como individuos aislados, sino como parte de una red más amplia de conexiones, cada una con su propio papel que desempeñar. Esta comprensión le hizo valorar aún más sus relaciones, ya sea con familiares, amigos o incluso desconocidos. Además, Javier desarrolló un profundo agradecimiento por cada día vivido. Se despertaba cada mañana con un sentimiento de reverencia por la vida, consciente de que cada momento era un regalo. Este nuevo sentimiento de gratitud lo llevó a estar más presente y consciente en todo lo que hacía. Ya sea disfrutando del amanecer, jugando con sus hijos o simplemente escuchando el canto de los pájaros, Javier estaba inmerso en una constante sensación de asombro ante la belleza del mundo. Este cambio interior también trajo nuevos desafíos. Javier se dio cuenta de que aunque estaba más conectado con su espiritualidad, también necesitaba lidiar con las expectativas y presiones del mundo que lo rodeaba. No todos entendieron su transformación y tuvo que aprender a navegar las diferentes reacciones de las personas. Algunos lo vieron como un ejemplo a seguir, mientras que otros se mostraron escépticos o desconfiados ante sus nuevas convicciones. Sin embargo, Javier aceptó estos desafíos como parte de su viaje. Sabía que la transformación interior no era un proceso fácil ni rápido, y que requería paciencia, perseverancia, y sobre todo, autenticidad. Se comprometió a vivir de acuerdo con las nuevas verdades que había descubierto, aunque a veces eso significara nadar contra la corriente. Javier entendió que la verdadera transformación no consistía solo en cambiarse a sí mismo, sino también en inspirar cambios en el mundo que lo rodeaba. Al reflexionar sobre su viaje hasta ese punto, Javier sintió una profunda sensación de satisfacción. Sabía que todavía había mucho que aprender y crecer, pero también sabía que había recorrido un largo camino desde el accidente. La experiencia cercana a la muerte había sido un punto de inflexión, un catalizador que lo empujó por un camino de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Y aunque el camino a seguir era incierto, Javier confiaba en que iba en la dirección correcta. Esta transformación interior no fue solo un cambio temporal, fue una evolución continua. Javier se dio cuenta que estaba en un proceso de aprendizaje constante y que cada día traía nuevos aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Estaba decidido a continuar explorando estas nuevas dimensiones de su vida, sabiendo que el viaje espiritual nunca termina realmente, sino que continúa desarrollándose de maneras nuevas y sorprendentes. La experiencia cercana a la muerte transformó la vida de Javier de una manera que nunca podría haber predicho. El hombre que antes se concentraba en su rutina diaria ahora se veía a sí mismo como parte de algo mucho más grande. Entendió que la vida no se trataba solo de actividades mundanas, sino más bien de un viaje continuo de aprendizaje, crecimiento y conexión espiritual. Esta nueva visión moldeó sus decisiones, sus acciones y la forma en que interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Javier continuó buscando maneras de compartir lo que había aprendido con los demás.
El libro que comenzó a escribir se convirtió en una obra que tocó muchos corazones y les ayudó a encontrar consuelo y esperanza en sus propias vidas. Los comentarios que recibió fueron abrumadoramente positivos y se dio cuenta de que su historia estaba marcando una diferencia en la vida de muchas personas. Le trajo un profundo sentido de propósito y realización. Además, su vida familiar floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Clara, Lucas y Sofía se convirtieron en el centro de su universo, y cada momento con ellos era atesorado como si fuera un tesoro. Javier se propuso dedicar tiempo de calidad a su familia, creando recuerdos que sabía durarían para siempre. Se convirtió en un padre más presente, un marido más afectuoso y un hombre más completo, guiado siempre por la sabiduría adquirida. Javier también se involucró en labores de voluntariado, ayudando a quienes se encontraban en momentos difíciles de sus vidas. Sabía que su experiencia le había dado una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y el dolor, y quería utilizar esta comprensión para ayudar a los demás. Ya sea a través de asesoramiento, apoyo emocional o simplemente escuchando a quienes necesitaban desahogarse, Javier se propuso estar ahí para cualquiera que lo necesitara. Sintió que esta era una manera de devolver lo que había recibido durante su camino espiritual. La transformación de Javier también inspiró cambios en su comunidad. Comenzó a organizar reuniones y conferencias en Toledo donde la gente podía reunirse para discutir sobre espiritualidad, la vida después de la muerte y las experiencias cercanas a la muerte. Estas reuniones se convirtieron en una fuente de apoyo e inspiración para muchos, y Javier rápidamente fue reconocido como un líder espiritual local, alguien a quien la gente buscaba en busca de orientación y consejo. A pesar de todos estos cambios, Javier se mantuvo humilde. Sabía que todavía tenía mucho que aprender y que su viaje espiritual estaba lejos de terminar. Continuó buscando nuevas experiencias, explorando nuevas ideas y profundizando su conexión con lo espiritual. Javier sabía que la vida era una serie de ciclos, cada uno de los cuales traía sus propias lecciones, y estaba decidido a aprovechar cada uno de ellos al máximo. Al reflexionar sobre todo lo sucedido desde el accidente, Javier sintió una profunda gratitud. Sabía que la experiencia cercana a la muerte había sido un punto de inflexión, algo que lo obligó a reevaluar su vida y buscar un mayor significado. Aunque el camino no siempre fue fácil, Javier sintió que había encontrado un verdadero propósito, algo que le daba sentido a su existencia y lo conectaba con lo que realmente importaba. La vida de Javier después de su experiencia cercana a la muerte se convirtió en un testimonio del poder de la transformación espiritual. Pasó de una vida ordinaria a una existencia llena de propósito, significado y profunda conexión con el universo. Y mientras continuaba su viaje, Javier supo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, siguiendo el camino que su alma había elegido. Y con eso, vivió cada día con una nueva perspectiva, sabiendo que había mucho más allá de este mundo físico y que el verdadero viaje del alma apenas comenzaba.